Bienvenidos. Me da mucho gusto estar una vez más en este programa, en este podcast número 5, que se llama Maternidad contra Matriarcado. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que van a oír hoy. Esperamos que sea de mucha ayuda todo esto que vamos a aprender el día de hoy. Quiero traerles también rápido para iniciar vamos a ver la portada del libro. Por si ustedes quieren comprarla, ya saben dónde está. Y entonces se las dejo allí para que puedan saber cuál es el libro que estoy leyendo y dónde estoy sacando los comentarios. En esta enseñanza número 5 es muy importante que sepamos muy bien qué vamos a leer y eso. Así que pues vamos a regresar en este asunto que se llama maternidad y matriarcado, y aquí viene lo que vamos a aprender el día de hoy. Aquí, la primera nota es esta: no sería posible la existencia del machista, del macho, sin la complicidad e incluso la ayuda de la mujer. Muy interesante. Quien refuerza en cierto modo su condición de opresión, pues como madre cría hijos machistas e hijas que van a aceptar la conducta del machista de sus maridos. ¿Cómo ve? Bueno, vamos a entrar en materia en unos segundos, así que regresamos. Estas son parte de lo que les voy o vamos a tratar el día de hoy. El machismo y el matriarcado, cosas del pasado, es una pregunta. Para nada. Hay que distinguir entre lo que es la maternidad y el matriarcado, ya que el matriarcado es el complemento del machismo, una solución supuestamente, entre paréntesis, malsana a una situación opresiva. O sea, el matriarcado sale para defenderse del machismo, pero parece ser que ¿en dónde empieza? Entonces, esas son las preguntas que podemos nosotros ver. Y ya lo vimos que tiene un inicio desde la cultura, cuando los conquistadores llegan aquí, que los di en las primeras podcasts que hicimos, donde los españoles llegan solos. Entonces aquí agarran mujeres locales y tienen su propio harem, no las respetan, los hijos piensan que así debe de ser, no son reconocidos porque son hijos ilegítimos de los europeos y las mujeres locales aquí. Entonces se sienten menos. Bueno, eso, y como ya lo vimos, ¿no? Pero eso lo pueden checar al principio de la 1 o 2 podcast. Ahora vamos a entrar en esta materia porque es muy importante para que podamos ver que la maternidad es un noble llamado, y el matriarcado un sistema de poder opresivo indebido, tal como lo es el machismo. Así que vamos a entrar en esto, ¿qué es la maternidad? La maternidad bien llevada representa el más grande sacrificio que puede hacer un ser humano por otro, el de gestar, alumbrar y crear a un ser humano. A partir de los dolores de parto, los sacrificios del diario cuidado, sus desvelos, sus esfuerzos infatigables por la salud, la nutrición, la disciplina y la formación del carácter de sus hijos. La buena madre se gana la gratitud eterna y bien merecida de toda la humanidad. Muy interesante. Aquí la maternidad en Latinoamérica, nuestras madres son dignas de especial honra porque la mayoría de ellas ejercen su maternidad bajo condiciones muy desfavorables. Casi la mitad de las madres en Latinoamérica conciben hijos aún fuera del matrimonio o cría hijos sin padres. Por tanto, ellas son pues mujeres rechazadas, a veces abandonadas, es decir, hablando bíblicamente, viudas. No tienen quien las cuide. Y eso es algo súper delicado en las mujeres y en los hijos que ellas tienen. En muchísimos de los casos, las madres casadas no cuentan con el apoyo incondicional de sus maridos, ya que son mujeriegos. Suelen tener hijos con otras, y eso es totalmente terrible. Es lo que le llamamos la institución de la casa chiquita.
¿no?, de la otra mujer con hijos. Esto es muy dañino. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar viendo aquí? Un poco de soluciones para que podamos ver cómo no, ya que recuerden esto, la mayoría de mujeres se resignan a jugar por las reglas del juego del machismo. Ahora, en esta parte aquí del perfil de lo que es la enseñanza, esta número 5, una cultura machista engendra necesariamente un matriarcado, o sea, como defensa, las autodefensas en casa. El machismo da preferencia al hombre, pero cada privilegio tiene un costo. Aquí estamos viendo el perfil de estas enseñanzas, ¿ok? Cuando más trata él de enseñorearse y dominar a su mujer y sus hijos, menos respeto le tienen. Otra, cuanto más se ignora los sentimientos de su mujer, menos cariños recibe. Entonces es como un ciclo vicioso, porque él se porta mal, no recibe cariño, trata de buscarlo por el otro lado porque no quiere hacer su trabajo de amar a su mujer sobre todas las cosas, el cual eso solo se aprende a través del evangelio que se enseña de Cristo Jesús, como Él nos amó, dando su vida por nosotros, o sea, negándose a sí mismo en todo, ¿ok? Y es una enseñanza impresionante. Otra cosa más. Cuanto más la somete al abuso emocional, verbal y físico, más se distancia aún de sus hijos por causa de este comportamiento a su mujer, ¿ok? También cuanto más desprecia su voto matrimonial, menos autoridad espiritual detenta en su hogar. O sea, el machista va perdiendo todo. Aparentemente por allá afuera con todo se puede pelear, con todo se mata, se toma muchísimo, tiene las que quiere, pero en casa no tiene ninguna autoridad, la ha perdido, porque es un déspota. Termina él también cediéndole la autoridad moral a su mujer, y ahí viene el matriarcado. Mamá es la que manda. Si tú le preguntas a cualquier niño hispano, oye, ¿quién manda en casa? Va a decir mi mamá. El cual es un rol que fue tomado por causa que el hombre no tiene la condición mental, digo, más bien el conocimiento en la mente para poder saber que es un hombre, un líder en casa. ¿De dónde lo va a agarrar? No es del mundo, es de la palabra de Dios, de estar aprendiendo pues las enseñanzas de Jesús. Recomendamos la Biblia, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús habla de todo eso en todas las áreas. De hecho, Él le dijo a sus discípulos, vayan y hagan otros discípulos. ¿De qué manera? Enséñanle en todas las cosas que yo, o sea, Jesús, les he mandado, ¿ok? Entonces, aquí empieza pues el matriarcado, porque cede la autoridad a su mujer. El matriarcado pues deforma a la familia, le da autoridad indebida a la mujer, cría a los hijos, entre paréntesis, para ella, y pues les hace daño, se establece una dependencia emocional mutua y malsana entre madres e hijos. Como hemos visto, no, pues primero mi jefa, primero mi madre, aún en la esposa, tuve mamá antes que mujer, y ese es el detalle. ¿Cómo podemos aprender lo que está escrito en la Biblia? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces ya no son dos, sino uno, ¿ok? Ahora, estos quedan roles insaludables para la mujer. Son víctimas, harpias, y se vuelven feministas porque no tienen una guía en casa. El hombre no ha tomado su rol, lo cedió. De hecho, ya están creando otra vez otro niñito malcriado, mimado, que hace lo que se le antoja, se va con las que quiere, y es muy peligrosísimo. Recuerden lo que una vez yo oí. Estaba trabajando con una pareja y cuando empezaron a cambiar, me dijo la señora que fueron a visitar a su suegra. Y era un fin de semana. Parece que fueron a visitarla al pueblo de ella. Algo así. Pero me dijo que cuando llegaron era un sábado
Y la suegra, enfrente de ella, allá en ese pueblito, le dijo a su hijo: hijo, ¿qué estás haciendo aquí en casa? ¿Acaso no te vas a ir a divertir con tus amigos? Y lo que le estaba diciendo es: ve, haz lo que se te antoje aquí, que se quede esta mujer. Tú eres hombre, ve, haz lo que quieras, es sábado por la noche. Esto lo dijo esta pobre mujer. Y parece ser que esto refleja la mentalidad de la matriarca, que a fuerzas quiere gobernar todo a su hijo y a la nuera, y aquí se hace lo que digo, y ahorita él te va a poner en tu lugar haciendo lo que se le antoja porque yo le doy permiso. Muy interesante. Chequemos esos roles. Esa es la dependencia malísima que existe ya entre la madre matriarca y el hijo mimado, que se pone al lado de mamá en todo, y la mamá al lado de su hijito, y la hija no tiene nada, la nuera tiene nada que decir aquí. Y eso lo hace la mujer matriarca porque le tiene coraje de cómo es posible que su hijo trate muy lindo a esta mujer cuando ella fue maltratada en todo. Entonces, esta suegra malsana y con un pensamiento de sabrá Dios de dónde: hijo, vete a divertir, es sábado, ¿qué estás haciendo aquí en casa? Bueno, vayamos aquí. El machismo y el matriarcado son complementarios, son nocivos para la salud mental, emocional, espiritual, familiar, relación, pareja, en todo. Ellos causan el dolor a nuestras familias, la inmadurez de nuestros líderes, la inestabilidad política, la pobreza, el atraso social de nuestros pueblos. Así que hay que sanar este patrón de forma familiar, modelos, nuevas reglas del juego. Las reglas son las mismas para todos, o sea, hombre y mujer, tiene cada quien su rol. Bueno, el machismo establece familias disfuncionales. El machismo siempre establece estas familias, y esto naturalmente le da a la madre una autoridad indiscutible y le gana la fidelidad férrea de sus hijos, con una lealtad y un cariño que son inalterables de por vida. Primero mi mamá. En su interior, ella es dominada y descuidada por su marido, pero eso se apoya emocionalmente en sus hijos. Como ella también es una huérfana, como lo somos todos los seres humanos por nuestra separación del Padre, gracias al pecado, y hablo del Padre, el creador del cielo y la tierra, la inseguridad de esa orfandad y la carencia de identidad que ella siente tiende a llevarla a apoyarse en su papel de madre, en aquellos a quienes debe nutrir y proteger. Los niños, que son tiernos, muchas veces se deforman emocionalmente bajo el peso de la responsabilidad de hacer felices a su mamá, porque ellos no pueden suplir de manera adecuada las necesidades emocionales de sus madres. Y cuando tratan de hacerlo, se hacen grave daño a sí mismos y también a la familia disfuncional. Algunos toman partido por su madre en contra de su padre, y esto lo hemos visto por todos lados. El matriarcado crea una dependencia emocional entre madres e hijos, y las madres emocionalmente necesitadas crían a sus hijos para ellas dependientes de la aprobación de su madre, más que para ser independientes y para vivir y formar familias sanas y felices. Entonces las madres, siempre las futuras desgracias de las esposas de sus hijos en la manera de criarlos. ¿Cómo ve? Entonces las madres siembran las futuras desgracias de las esposas de sus hijos en la manera de criarlos. Ya los hicieron como fue su papá. Y como ellos vieron que mamá no le pudo decir nada, porque desde el principio al español la mujer no le podía decir nada, tenía que hacer lo que se le dijera a él, y era abnegada a la fuerza. Hoy muchas mujeres son abnegadas porque dicen: bueno, pues yo aquí me voy a quedar en este matrimonio porque si no, ¿quién me va a ayudar? O ¿qué va a decir la gente? Que voy a dejar a mi marido, y porque es un infiel, es un adúltero. Entonces se hacen ahora sí, como dijimos la otra vez, de la vista gorda. O sea, ojos que no ven, corazón que no siente.
Ahora, muchas de estas madres, por ejemplo, de forma intencional crían a sus hijos varones y a veces a las hembras para asumir la responsabilidad de su cuidado y manutención en la vejez cuando su marido les falte de forma real o figuradamente cuando el marido la abandona. ¿Cómo ve? Explico. Como ahora hay madres, y lo hemos visto mucho en nuestros pueblos, que no le permitieron a su hija mayor casarse para que le ayudara a criar a los hijos, que le debería pertenecer al padre ese trabajo. Le dicen desde el principio: te voy a mandar a la escuela para que me mantengas cuando estoy viejita, aunque es una responsabilidad de los hijos cuidar de los padres, pero desde el principio les pone muchas cargas ya por naturaleza, mucho más allá de su responsabilidad de su esposa y de sus hijos que ya tenga el hijo. Por eso siempre voy a ver a mi mamá, aunque se debe de atender a nuestros padres, pero no en la manera de esta forma del matriarcado, donde aún el hijo dice: oh, primero mi madre antes que mi mujer. Bueno, esa es la cosa aquí, porque es que la mujer, sin quererlo y de forma intencional o no intencional, va hacia ese rumbo. Las madres que caen en esta trampa de matriarcado son al mismo tiempo víctimas y protagonistas del sistema matriarcal y de sus consecuencias. Y a través de esta relación emocional indebida, yo diría muy tóxica, las madres dejan a sus hijos, en sus hijos, huellas indelebles. Es impresionante esto. Muy difíciles de sanar. Hay algunas relaciones insaludables que las mujeres ejercen frente al machismo. Unas optan por convertirse en mártires que consienten el abuso de sus maridos, sufriendo abnegadamente, pero resintiendo en el fondo a sus abusadores y, por supuesto, faltándoles al respeto. Otras son arpias que se defienden con todas las garras ante los embates de los varones y la injusticia del marido desigual a que ellos la sujetan. De esta manera, ellas ejercen un control emocional feroz sobre los demás para no dejarse herir. Otras sufren este dolor de otras maneras. Pero esto es muy interesante. Cuando una persona se queda en una relación así, he oído decir aún a padres decir: es que mi hija, si no, ¿quién te va a mantener? O sea, ya él es así, él es hombre, o sea, acéptalo, ¿qué vas a hacer? Y la pobre mujer tiene a los mismos padres de ella, familiares, la iglesia y todo eso, enfrente de esta situación y no haya qué hacer. Por eso se vuelve arpia, dura en el corazón, porque todos los días vive con el dolor de un hombre que le ha faltado el respeto a lo máximo. ¿Hay soluciones? Claro. Claro que sí hay soluciones. ¿Qué haría Jesús o qué dejó Jesús? Bueno, pues eso estamos para que un día tú nos preguntes, porque cada caso es diferente y claro que hay guianza, ¿ok? La solución, digo otra vez, es Jesús. O sea, en la palabra de Dios está todo lo relacionado para tener una vida sana a cualquier matrimonio, mujer o hombre. Pero pues hay que aprenderlo, repito otra vez, en los 4 evangelios de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, léelo de arriba abajo, día y noche, y te darás cuenta qué tienes que hacer en lo moral, en el matrimonio, padres e hijos, comportarte en el mundo, en la vida social, cívica y todo lo dijo Jesús. Y luego el libro de Revelaciones te dice cómo puedes llegar al cielo en todas las áreas. Por eso es que seguimos diciendo: el Evangelio de Cristo Jesús es la respuesta a toda necesidad nuestra humana. Ok, el matriarcado es una reacción malsana contra el machismo, contribuye a la toxicidad del hogar típico latinoamericano. Un hogar al cual llamo, sin temor a exagerar, disfuncional. Sin embargo, el machismo y el matriarcado se complementan y los protagonistas de cada uno, en cierto modo, le ceden el territorio al otro. ¿Cómo ven? Los hombres machistas les conceden a sus madres una autoridad indebida, y eso es terrible. Primero mi mamá, dice el machista. Es porque no sabe lo bíblico.
por experiencia yo les puedo decir, ¿no?, cómo funciona nuestro matrimonio. Primero es mi esposa y para ella primero soy yo. Hemos sobrevivido fieles a Dios, fieles el uno al otro, por la gracia de Dios. Sí es posible, ¿ok? Entonces, eso se logra en Cristo Jesús. Hay un verso escrito y así dice: hasta aquí me ayudó el Señor. Quisiera hasta este momento estoy de pie porque Él me ha ayudado, ¿ok? Nuestra cultura tiene que ser transformada en cuanto a estos patrones y le corresponde a la iglesia, pilar y soporte de la verdad, impartir las enseñanzas necesarias para que pueda haber una verdadera transformación en el interior de los seres humanos, en sus relaciones, comenzando con la relación más íntima, la relación matrimonial. De ahí debe extenderse naturalmente y orgánicamente a las relaciones de familias. Eso es lo que los consortes forman. Y más allá, al círculo social de la influencia de cada uno, alcanzando particularmente a los líderes que, por ser modelos y proveer influencia y enseñanza para otros, pueden tener un efecto mucho mayor al extender la sanidad o la transformación del alma latinoamericana. Por eso es tan importante que los líderes se preparen. O sea, es que no puede haber un líder que jamás ha estudiado la palabra como un buen pastor. Y esto hace una controversia, porque no, es que a mí Dios me llamó y a mí Él y en la Biblia tengo todo, claro que sí. Pero ¿cuántas sectas han salido por causa de que la persona de un verso quiere hacerse una religión? Por eso es tan importante un estudio abierto, inductivo de la palabra de Dios, con mucha gente culta a tu alrededor, para que te den una formación sana para poderlo expresar a la gente. La palabra de Dios es muy seria. Yo le he preguntado esto a personas: si tú quieres hacer un edificio, una actividad, tienes ya, supongamos en pesos mexicanos, tú tienes ya tus 10 millones de pesos, si quieres hacer una casa linda para tu familia, ¿llamarías a un albañil solo del pueblo o llamas a un arquitecto? Con esto te digo todo. Cuando tú quieres formar tu casa, tienes que leer la palabra, estar cerca de Cristo y buscarte un buen mentor diestro en la palabra de Dios, no de una secta, sino un hombre real que sepa las escrituras y que le haya costado el estudiar, ¿ok? Para que te guíe a Cristo Jesús. O tú lo puedes hacer diario, como dije yo, leyendo la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de arriba abajo, y para que puedas saber lo que Cristo Jesús quiere de ti. Jesús tiene la última palabra, ¿ok? De ahí para allá todas las cartas de Pablo, los otros libros, pues son un complemento, pero la última palabra la tiene Jesús. Todo se puede en la vida, ¿ok? Dirás, ¿qué quiere decir esto que te dije? Así de simple. Ahora, la otra parte, transformar la cultura por medio de la palabra de Dios. Particularmente creo que la misión de nuestra generación es transformar nuestra cultura por medio de la Biblia. Es lo que dice el libro. Y de esa transformación de la cultura no conozco un tema más importante, de mayor influencia o consistencia, que confrontar los pecados del machismo y del matriarcado y formar las familias modelos cuyas relaciones sanas puedan ser mostradas ante todo el mundo. El escritor: creo que le corresponde a la Iglesia Cristiana Latinoamericana, quien tiene el arma poderosa de la Biblia, o sea, la palabra de Dios. Recomendamos la Biblia Reina Valera, 1960, está bien escrita, con la Nueva Versión Internacional juntas, ya que es un complemento uno al otro. Unos dicen que a esta le falta o le sobra, pero solamente tienes que leer las dos para... Es un buen complemento. En mi caso, allá puedo leer yo casi completamente bien el inglés, entenderlo, y luego de ahí otras que se han traducido al inglés, como la Biblia Judea, que está muy súper bien ilustrada, ¿sí? Recuerden esto, le corresponde a la iglesia, ¿sí? Claro, el poder mismo del Espíritu Santo pues te va a hacer confrontar estos pecados endémicos y generacionales de nuestra cultura y comenzar a denunciar, como es debido al machismo y al matriarcado, como burdas violaciones de la palabra de Dios y de su justicia, desenmascarando el silencio, incluso la complicidad implícita que la iglesia ha permitido al llegar como un acomodo entre la cultura tradicional y la enseñanza cristiana. ¿Cómo ven?
Es muy importante rechazar y desenmascarar especialmente las falsas doctrinas que circulan sobre el matrimonio, donde en lugar de predicar el evangelio, y hablo, ¿qué es el evangelio? Te preguntarás, lo voy a decir. El arrepentimiento, perdón de pecados, todo eso hay que aprenderlo. Somos perdonados porque Cristo Jesús nos perdonó muriendo en la cruz, pagando con su vida, con su sangre nuestros pecados. Ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe, para servir a Dios y vivir como Él manda. Cristo Jesús te dice todas esas palabras. Es el evangelio que Jesús murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y que vendrá otra vez por nosotros. Ese es el evangelio de Cristo Jesús, ¿ok? Bueno, y hay que aprenderlo en toda su profundidad. Se ha usado muchas veces para justificar también hábitos mundanos como el machismo y el matriarcado. Además, se han interpretado tendenciosamente algunos pasajes bíblicos, y de hecho dándole al machismo, por así decirlo, como una doctrina errónea de la dominación de la mujer por el hombre. En cambio, hay que pronunciar la verdad balanceada del evangelio, que ve el matrimonio como una asociación de pacto, un pacto de crecimiento que Cristo autoriza, gesta y le da poder. Creo que la tarea del libro explica que tenemos por delante todos los cristianos latinos en este siglo es cambiar las reglas del juego en las relaciones, comenzando con la relación más íntima, exclusiva e importante que puede haber en esta tierra, la relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Qué interesante. Bueno, este es el podcast número 5. Vamos a tener el próximo que se llama Sexo, Silencio, Secreto y Soledad, que va a ser el 6º. Esperamos no te lo pierdas. Yo de verdad, aquí está este libro. Te lo dejé aquí todo el rato para que lo puedas apreciar de dónde estamos sacando los comentarios. En esto del matriarcado es impresionante. Recuerda, el feminismo pues viene como un resultado de ese machismo. El patriarcado, el matriarcado sale porque, oye, ¿qué pasó, no? Ahora, un buen patriarca es un buen abuelo que ha vivido la vida en rectitud con Dios, fiel a Dios, fiel a su esposa, por lo tanto, fiel a su familia, tratando de vivir los principios de Dios. Ese es un hombre que es digno de valorar. Sí hay, aunque es difícil de encontrarlos, pero en Cristo Jesús todo es posible. Al que cree, todo lo es posible. Dios puede restaurar tu vida, tu matrimonio. Tú que no has conocido de Cristo Jesús, Él es la respuesta. Síguenos, te invitamos aquí en Amistad Cristiana en Waukegan. Cada semana esta es nuestra enseñanza de poderles entregar a ustedes un evangelio sano que tú puedas checar con cualquier predicador o teólogo en línea o donde quieras, ya que gracias a Dios por eso está saliendo la verdad a luz, la verdad buena y la verdad de los que están haciendo cosas malas, lo puedes también ver. Muchísimas gracias por este tiempo que me das para poderte ayudar en lo que se pueda en la forma de la enseñanza de lo que es un matrimonio. Tratamos este proceso que se llamó maternidad contra matriarcado. Que la pases muy bien, nos vemos.